Buen día, mi nombre es Elizabeth y junto con la doctora Brenda presentaremos el estudio titulado Conocimiento de sufijos nominales y adjetivales en universitarios mexicanos. Las autoras pertenecemos a la Universidad Autónoma de Querétaro y comenzaremos definiendo derivación. La derivación es un proceso de formación de palabras en el que la base léxica contiene de manera más precisa y concreta el significado de la palabra, mientras que los afijos aportan un contenido de corte gramatical. Por ejemplo, tenemos la base léxica flor, y algunos de sus derivados pueden ser florecita, florería, florecido, florero, entre otros. En muchas lenguas, la derivación es la principal fuente de nuevas palabras. Existen diversos mecanismos de derivación, como lo pueden ser la nominalización, donde se generan sustantivos a partir de otras bases. La adjetivación crea adjetivos, la verbalización genera verbos y la adverbialización crea adverbios. Todo esto es posible por medio de la adición de sufijos. Dentro de estas categorías existen subtipos, como la nominalización de verbal, de nominal y de adjetival, en las cuales se toma en cuenta la categoría gramatical de la base y con la adición de sufijos se forman nombres. Um, ahora bien, ahora bien sabemos que la nominalización se ha estudiado en el desarrollo de la L1 porque se piensa que representa el nivel más avanzado de desarrollo semántico. Se ha sugerido que las habilidades lingüísticas que se adquieren durante los años escolares están relacionadas de manera sustancial con el logro académico y vocacional. Igualmente, se ha estudiado en el desarrollo de la L2 por el impacto que tienen los sufijos nominales en el conocimiento de vocabulario. Asimismo, la nominalización se ha estudiado desde la pragmática, por su cualidad de realzar el evento, obscurecer a la gente o ocultarlo totalmente. Por ejemplo, en el discurso periodístico, el uso de la nominalización de verbal se usa para omitir información relevante, como el agente o las circunstancias de la acción referida. Por otro lado, la adjetivación, varios investigadores han expresado la dificultad de estudiarla, señalando que crear modelos de la semántica de los adjetivos es notablemente desafiante dado la gran y amplia variedad de posibles clasificaciones de adjetivos. Algunas de estas clasificaciones son los adjetivos calificativos y relacionales. En compré una maleta azul, azul describe la propiedad de la maleta, mientras que en Ana tiene pasaporte italiano, el adjetivo especifica su ámbito y dominio. Los adjetivos atributivos y predicativos. En The Beautiful Girl, el adjetivo es parte de la frase nominal, mientras que en The Girl is Beautiful, el adjetivo es de carácter predicativo por ubicarse después del verbo. Como último ejemplo, los adjetivos graduables y no graduables. Los primeros tienen la característica de poder intensificarse con adverbios de grado, como very cold, mientras que los adjetivos no graduables como married funcionan en grados absolutos. Aunque existen diversos estudios morfológicos del inglés como L2, no se ha encontrado un orden de adquisición de sufijos para estudiantes de inglés como lengua extranjera. La mayoría de los estudios morfológicos evalúan varios sufijos sin controlar su categoría gramatical. Se desconoce si la nominalización es más sencilla que la adjetivación o viceversa, y también cabe remarcar que el desempeño de estudiantes universitarios en tareas de producción morfológica suele ser bajo. A continuación se muestran estudios. Esto para que se vea bien la tabla. A continuación se muestran estudios que evalúan la morfología de L2 de estudiantes de posgrado con un buen grado de inglés. En el estudio de Schmidt y Zimmerman, las pruebas demostraron que los participantes suelen conocer solo algunos miembros de familias léxicas, siendo los verbos y sustantivos los más conocidos. Sin embargo, los resultados indicaron que conocer uno o más miembros de familias léxicas no implica un conocimiento productivo de sus derivados. En el estudio de Aljar, los resultados de la prueba receptiva se relacionan con los resultados de la prueba productiva. Los errores en las pruebas reflejaron que las universitarias tienen dificultades identificando sufijos derivativos y diferenciando claramente clases gramaticales.
A pesar de haber recibido inducción en cuanto a sufijos y sus derivados, las universitarias tuvieron un bajo desempeño en la segunda prueba que tomó lugar tiempo después de la primera, lo cual sugiere que el conocimiento adquirido no fue permanente. Alhomund obtiene mejores resultados en pruebas de producción que de comprensión, demostrando que la comprensión y producción de formas derivadas están relacionadas. En el estudio de Alotaibi y Alotaibi, los participantes de la prueba produjeron una mayor cantidad de errores con sufijos no neutrales. Por otro lado, tanto en las pruebas de comprensión como en las de producción, los participantes demuestran tener una mayor comprensión y familiarización con sufijos neutrales. Y por último, en el estudio de Vargas Vegas y Upegui, el cual es el único estudio que incluye estudiantes con diferentes niveles de inglés. Este estudio solo incluye un adjetivador, el cual obtuvo muy bajos resultados a pesar de ser cognado con el español. El objetivo de este estudio es descubrir si existe un efecto de facilitación por la categoría gramatical que generan los sufijos, ya sean nominales o adjetivales. Identificar si existe un efecto de facilitación por cognados y proponer formas efectivas de enseñar y evaluar los sufijos en inglés para ayudar a incrementar el vocabulario de los estudiantes. La metodología de este estudio se divide en 3 partes: selección de sufijos, elaboración de la prueba y participantes. En la selección contamos con 12 sufijos experimentales, 6 de ellos eran adjetivadores denominales. Del nombre nature surge el adjetivo natural, razón por la cual son adjetivadores denominales. Por otro lado, tenemos los 6 nominalizadores adjetivales, como en elegant a elegance, de un adjetivo surge un nombre. Se balancearon los sufijos en cognado y no cognados con el español. Aquí podemos ver los sufijos en negrita. Aquí podemos ver que los sufijos en negrita son los cognados. En cuanto a la elaboración de la prueba morfológica, se incluyeron 4 palabras meta para cada sufijo. Se crearon oraciones de no más de 10 palabras, teniendo en su totalidad 56 oraciones, 24 de nominalización, 24 de adjetivación, y se contaron con 8 distractores, 4 verbos y 4 adverbios. También cabe mencionar que se dieron 4 ejemplos de familiarización, como el que podemos ver en pantalla. El presente estudio incluyó 82 universitarios mexicanos de 3 licenciaturas cursando el primer, tercer, quinto y séptimo semestre de sus carreras. Se contaron con 16 alumnos de la licenciatura de español, 14 de francés y 52 de inglés, siendo esta última la licenciatura con mayor número de participantes. La distribución por semestre fue la siguiente: 37 estudiantes de primero, 27 de tercero, 8 de quinto y 10 de séptimo. La distribución por género muestra una mayor participación de mujeres. Y a continuación le cedo la palabra a la doctora Brenda. Muchas gracias, Eli. Entonces, continuemos con los resultados. El objetivo principal de este estudio era ver si había un efecto de facilitación por categoría gramatical de los sufijos. La gráfica del lado izquierdo sugiere que esto no es así, ya que obtuvimos resultados muy similares en adjetivadores, teniendo un promedio de aciertos de 78.9 y un promedio de 75.7 en nominalizadores, sin diferencia significativa. Otro de los objetivos, un objetivo digamos secundario, era ver si había un efecto de facilitación por cognados. Entonces, recordemos, como nos acaba de demostrar Eli, que de las 2 categorías gramaticales había 6 sufijos en cada uno y de ahí 3 eran cognados y 3 no cognados. Entonces, 3 cognados nominalizadores caen aquí y 3 cognados adjetivadores caen aquí, en la barra de la extrema derecha, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estas barras contemplan las 2 categorías gramaticales y vemos que sí, los sufijos cognados obtienen mejores resultados que los no cognados.
si sugiere algún efecto de facilitación, que además muchos estudios han visto esto, ¿no? La siguiente, Eli, por favor. Nos pusimos a analizar también los resultados por sufijo, es decir, los 12 sufijos experimentales de la prueba, ¿no? Esta gráfica va a reforzar el resultado que acabamos de decir sobre cognados. Del lado izquierdo tenemos a los nominalizadores y del lado derecho a los adjetivadores. Y a su vez, del lado izquierdo de cada categoría están los cognados y del lado derecho los no cognados. Y vemos cómo esto va prácticamente de manera lineal descendiendo. Los promedios. Vemos que el sufijo que obtiene los resultados más bajos es el nominalizador TH, que es no cognado, y vemos que el sufijo que tiene los resultados más altos es el sufijo al, que es cognado, ¿no? Es un adjetivador cognado. Entonces, bueno, en general se está reforzando esta idea de los cognados ayudan o facilitan. La siguiente, Eli. Entonces, en conclusiones, yéndonos a, pues, retomando nuestros objetivos, no podemos decir que hay un efecto de facilitación por categoría gramatical. Sí se sugiere un efecto de facilitación por cognado y nos vamos a meter un poquito más en los sufijos individuales. Entonces, sus propiedades. Vemos que el sufijo TH obtiene los resultados más bajos. Pensamos que esto puede ser porque es no cognado, porque aparte se adhiere a bases no cognadas. Es un sufijo poco productivo, lo cual quiere decir que pues se añade a un limitado número de bases, ¿no? Y además es un sufijo no neutral. Eli mencionó un poquito sobre neutralidad en los antecedentes. Los sufijos no neutrales generan cambios en las bases a las que se añaden, ¿no? Estos cambios pueden ser eliminar una letra, cambiar una letra por otra, duplicarla, etcétera, ¿no? O inclusive cambios a nivel fonológico. Entonces se pone, y este sufijo TH se contrapone con el sufijo al, que resulta ser un sufijo cognado que además se añade a bases cognadas, ¿no? Y entonces tenemos cosas como natural en español, que es pues prácticamente idéntico. Entonces, con base en esto, se recomienda que pues se preste especial atención a los sufijos del tipo TH, ¿no? En la enseñanza de la morfología derivativa del inglés. La siguiente, por favor. Vamos a discutir un poco nuestros resultados en comparación a los resultados de estudios anteriores. Voy a ser breve. Tenemos que en el estudio de Schmidt y Zimmerman del 2002, aquí estamos presentando pura producción, ¿no? No estamos presentando resultados de comprensión. Entonces vemos que ellos obtienen 63% en nominalización, 54% en adjetivación, ¿no? Mientras Alfamore obtiene resultados un poco más altos en estas dos categorías gramaticales, aunque en ambos estudios se ven 4 categorías gramaticales, también ven verbos y adverbios, ¿no? Estas diferencias, que pueden ser pues no muy grandes entre el estudio de Schmidt y Zimmerman y de Alfamore, pueden deberse a que Alfamore tiene menos participantes, mucho menos, o sea, Schmidt y Zimmerman tienen 106, él tiene, Alfamore tiene 36, y además son estudiantes de posgrado, ¿no? Lo que es bonito de comparar estos estudios es que de manera como, pues muy coinciden, ¿no? En que pues todos tienen estudiantes universitarios o de posgrado que están en alguna facultad relacionada con lenguas, literatura o traducción, ¿no? Y eso puede, o sea, ojo, porque eso puede aumentar mucho el porcentaje de aciertos, ¿no? Comparado con otros estudiantes que estén en la facultad de química, ingeniería, etcétera, ¿no? Que pueden tener resultados mucho más bajos. Bueno, entonces, en el estudio de Al-Harf, que el solo estudio de adjetivación, es el estudio que Eli les decía que había un entrenamiento, luego una
prueba inmediata y algunas semanas después otra prueba, ¿no? Que decía, tal vez el conocimiento no fue permanente porque bajó en la segunda prueba. Y vemos que es un 50% de respuestas correctas, a pesar, ¿no? De ser otra vez universitarios de una licenciatura, pues con relación a lenguas, ¿no? El estudio de Vargas, Vega y Upegui es el que recibe los resultados más bajos de los que se comparan aquí. Hay que ver que Vargas, Vega y Upegui se centran en el estudio de la nominalización y además en el aspecto distribucional, que es como el último en adquirirse en la morfología derivativa y pues de lo que no vamos a hablar ahorita, pero una prueba, digamos, más difícil. No solo era qué categoría gramatical genera el sufijo, sino cuáles son las restricciones de estos sufijos, ¿no? Y ellas solo incluyen un adjetivador en su prueba y resulta que tiene resultados bajísimos a pesar de ser cognado con el español. Pero también parte de los bajos resultados, o sea, de la explicación de resultados tan bajos es que ellas sí incluyen universitarios de varios niveles de proficiencia, o sea, desde más básicos hasta mediano, ¿no? Un dominio mediano un poquito alto, a diferencia de los demás estudios que siempre reportan universitarios con un buen dominio del inglés. Por último, en este estudio, que igualmente se lleva a cabo en una facultad de lenguas, se obtienen resultados muy altos, ¿no? Los más altos en comparación de todos los estudios previos. Esto puede deberse a que incluimos cognados. Tanto Schmidt y Zimmerman como Alhommoud no los incluyen. De hecho, a propósito, Schmidt y Zimmerman evalúan a universitarios, en su mayoría asiáticos, para evitar que tuvieran cognados con el inglés. Y Alhommoud tiene participantes árabes, pues donde también tampoco hay mucho cognado, ¿no? Entonces, otra vez, este resultado, ¿no? Puede también estar reforzando el efecto de facilitación de cognados. Otra cosa que puede estar ayudando a que estos resultados sean altos es que nosotras no penalizamos errores ortográficos, por ejemplo, que obstruyeran la comprensión. Y Al-Jarf, pues su estudio realmente es de errores, ¿no? Entonces él penaliza mucho y muchas cosas. Eso también puede explicar por la diferencia en resultados. Ya para concluir, porque se nos acaba el tiempo, no, la anterior, por favor, más que las recomendaciones, el análisis por sufijo nos permite hacer algunas pues apuntes sobre la frecuencia de palabra, ¿no? Nosotros incluimos 2 sufijos, bueno, más, pero estos son muy comparables. Incluimos el sufijo full y less, ambos son adjetivadores, ambos son no cognados en nuestra prueba y resulta que full sale mejor que less. Y al ver un poco las respuestas nos damos cuenta que cuando nosotros esperábamos una respuesta como powerless, muchos estudiantes decían powerful. Y resulta que powerful es mucho más frecuente que powerless. Ahora sí, en cuanto a las recomendaciones, no nos da tiempo de leer todo, pero en resumen, queremos decir que pues hay que hacer ejercicios en clase que desarrollen la conciencia morfológica a los estudiantes a lo grande, ¿no? En cuanto a, o sea, que se adapten al nivel de los estudiantes, ¿no? Y que vayan viendo de poco a mucho, ¿no? Desde identificación, segmentación, luego ir derivando, etcétera, ¿no? Que incluyamos tanto en clase como en nuestras herramientas de evaluación, pues sufijos cognados, no cognados, bases cognadas, no cognadas, palabras frecuentes, no frecuentes, etcétera, ¿no? Tener una gran variedad para ver qué es lo que está pasando, para poder identificar si los alumnos saben la palabra o saben el sufijo. ¿Qué es lo que tenemos de duda con el sufijo TH? Si quieres pasar a la siguiente, Eli, creo que ya. Y a la siguiente. El sufijo TH no sabemos realmente si los estudiantes son capaces de reconocerlo, ¿no? Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.